Buen día, hoy les hablaremos sobre el ascenso de la psicología a la ciencia. Los integrantes son Luis Joaquín Quirós Bejarano, Leslie Carol Quichua Eugenio, Marilino Dalis Guarzaya Ramos y Jean-Paul Flores Sánchez. Hacia la ciencia de la psicología. Los avances de la fisiología fueron fundamentales para el desarrollo de los primeros métodos experimentales para el estudio de la mente. El cerebro. Según Joseph Gall, del 1758 al 1828, fue considerado como el fundador de la neurociencia cognitiva. Como también fue el primero en tomar la idea de que el alma se asienta o se establece en el cerebro. Este nos afirmaba que el cerebro era el órgano específico de la actividad mental, ya que nos decía que las funciones del cerebro dan lugar al pensamiento y a la acción de la persona. El conflicto de Gall y Condillac. El principal conflicto de Joseph Gall y von Noth de Condillac fue la discusión de alguna de sus hipótesis, en la que Gall consideraba que el cerebro era el órgano de la mente, pero afirmó que cada una de sus facultades que proponía era innata, ya que tales facultades se localizaban en una región concreta del cerebro. En cambio, von Noth de Condillac intentó derivar todas las facultades de la mente a partir de la sensación y la asociación. Algunos conceptos o hipótesis de Joseph Gall. El enfoque o la perspectiva de Gall implica una psicología comparada. Este elaboró una lista de facultades como la destructividad, amistad o lenguaje, que localizó en distintas regiones del cerebro. El principal problema de Joseph Gall era relacionar las funciones conductuales específicas en regiones o zonas concretas del cerebro. Y su método consistía en demostrar o evidenciar que las personas con determinados rasgos poseían cráneos con abultamientos sobre las zonas de los órganos cerebrales. Y por último, Gall adoptó una metodología que desembocó o puso en práctica en la pseudociencia de la frenología. La concepción de Gall, se podría decir la caída o el fracaso del sistema de Joseph Gall. Este lo dividió en dos direcciones, la dirección científica y la dirección pseudocientífica. En la dirección científica, inspiró a los fisiólogos a investigar en la ubicación de las funciones conductuales, pero descubrieron que las ubicaciones y fundamentos que él había señalado resultaron ser erróneos, ya que se demostró erróneo que el tamaño del cerebro corresponde a la fuerza de la facultad, y que las protuberancias del cráneo con la forma del cerebro. En la dirección pseudocientífica, aquí aparece un autor llamado Johann Caspar. Este autor popularizó las ideas de Joseph Gall en el sistema simplista de la frenología. Se podría decir, o lo consideran algunos autores, que Caspar convirtió a la frenología en la primera psicología popular. Continuemos con Jean-Pierre Marie Flourens. Flourens fue el principal crítico de Joseph Gall. Fue pionero en la investigación experimental del cerebro. Ridiculizó la frenología y se basó en su propia investigación que incluía la lesión o extirpación en zonas del cerebro. Su prestigio científico garantizó el éxito de sus críticas a Joseph. El sistema nervioso. Francois Mackenzie demostró diferentes funciones de los nervios, experimentando con animales vivos. En cambio, Charles Bell distinguió dos conjuntos de nervios, los sensoriales y los motores. Paul Broca rechazaba el estudio de los abultamientos de la cabeza, pero con su descubrimiento respaldó la teoría de Joseph Gall. Sigamos ahora con la teoría refleja del cerebro. Para esta teoría, el cerebro era una máquina compleja que proporcionaba una conexión entre estímulo y respuesta. Y la mente se encargaba de asociar y conectar las diferentes ideas. De esta manera, se aportó una conexión fisiológica entre cerebro y mente. Pero encontraron un problema en explicar qué papel desempeñaba la conciencia en la conducta. Este dilema aún constituye para la psicología actual un gran desafío. Pasemos ahora a los nuevos métodos psicológicos. A diferencia de los griegos, en el siglo XIX los experimentos tomaron gran importancia. Así se llevó a cabo por primera vez la manipulación experimental de la mente en este mismo siglo. Gracias a estos cambios bruscos en la ciencia se preparó el terreno para la psicología experimental. Se desarrolló la cronometría mental, que sorprendentemente se basó en la astronomía, y es que los astrónomos anotaban el momento exacto en el que una estrella atravesaba la retícula. Pero hubo problemas entre los astrónomos en decidir quién estaba en lo correcto en cuanto a sus anotaciones.
Por eso Bessel creó una fórmula para comparar las observaciones y corregir sus errores. De esta manera, Donders descubrió que podía cuantificar subjetivamente la velocidad de los procesos mentales gracias al tiempo entre estímulo y respuesta. Así se creó una fórmula: reacción compuesta menos reacción simple es igual a tiempo de reacción. Este método fue adoptado por Gantt y utilizado ampliamente en sus laboratorios. Por ejemplo, si una reacción simple tarda 130 metros por segundo y una reacción compuesta tarda 240 metros por segundo, la diferencia entre estas dos será el resultado del tiempo que se demora la mente en procesar dicha información. Pasemos a la psicofísica. Según Boring, se funda la psicología experimental en 1860 gracias a Fechner y su libro Elementos de la psicofísica. Antes de ver la obra de Fechner, veamos algunos antecedentes. Weber les pedía a sus participantes que discriminaran entre estímulos de distinta magnitud. Leibniz trató a las sensaciones como estados conscientes cuantitativamente variables. Ahora veamos qué es lo que hizo Fechner. Kant solía suponer que la mente no podía ser objeto de experimentos. En cambio, Fechner se dio cuenta de que la conciencia se podía manipular controlando los estímulos. Pero aún así quedó una pregunta: ¿cómo se mide la experiencia consciente o las sensaciones resultantes? Fechner solucionó este problema cuantificando las sensaciones de forma indirecta, es decir, pidiéndole a sus pacientes que discriminaran estímulos de distinta magnitud, como lo hacía Weber. Y propuso la siguiente fórmula, en la cual la fuerza de la sensación S es una función logarítmica de la fuerza del estímulo, y K es una constante que varía de estímulo a estímulo. Gracias a ese tipo de trabajos, Fechner llamó la atención de dos figuras de la psicología alemana, Helmholtz y Wilhelm Gantt. Desarrollemos los test mentales. Estos tuvieron su origen en el siglo XIX y fueron fundamentales para la formación de la psicología aplicada. Cabe recordar que no se inventaron por razones científicas, sino por la educación pública. Así se lograba medir las diferencias mentales en los niños. Comencemos con los test en Gran Bretaña. Veamos a Francis Galton. Él se interesó por la evolución de los rasgos mentales. Propuso que las capacidades naturales se heredan con las mismas limitaciones. Consideraba a la inteligencia la capacidad mental más importante y creó un importante laboratorio antropométrico. Por el influjo obtenido de Hume y de Gall, concluyó que la inteligencia de una persona dependería de la claridad con la que se pueda representar el mundo en la conciencia y de lo grande que fuera su cabeza. Por último, además de inventar los test mentales, introdujo un modelo de praxis profesional, ya que por sus servicios cobraba una tarifa. Ahora veamos los test en Francia. Alfred Binet desarrolló una manera más eficaz y duradera de medir la mente. Binet combinó el énfasis cartesiano con la orientación clínica francesa. Estudió las habilidades cognitivas del nivel superior y observó a sus pacientes con gran profundidad. Diagnosticó el retraso cognitivo en los niños, elaborando un conjunto de test prácticos basados en un conjunto de tareas intelectuales. Estos test tuvieron un gran influjo en Estados Unidos gracias a Henry Goddard y Lewis Terman. En Alemania, William Stern se influenció en Binet e introdujo el coeficiente intelectual. De esta manera, la prueba de Binet permitía medir la edad mental, y se estableció que 100 puntos era lo normal. La filosofía en el umbral de la psicología. Todo comenzó en 1851, cuando el gran Alexander Bain escribió a su amigo John Stuart Mill: "No hay nada que desee más que unir la psicología y la fisiología, de tal modo que los fisiólogos empiecen a apreciar los verdaderos objetivos de sus investigaciones sobre el sistema nervioso".
Bain realizó estudios de la psicología desde la perspectiva del asociamiento y fisiología. Unió la filosofía del asociacionamiento con la fisiología sensoriomotora. Decidió incorporar los elementos de Moller en su psicología. Además, Bain quería llegar a explicar las acciones del ser humano. Hippolyte Adolphe Taine escribió un libro llamado Sobre la inteligencia, que presentaba una psicología parecida a la de Bain. Él se ocupó del sustrato fisiológico de la sensación. Además, la neurofisiología de Taine presenta el cerebro como un órgano no especializado que asocia estímulos y respuestas. El cerebro es pues el repetidor de los centros sensoriales. En Alemania, la psicología filosófica vio enfrentarse al complejo del legado del idealismo kantiano. Ahora hablemos de Sigmund Freud. Él estudió la conciencia individual, propuso un enfoque histórico y genético. Además, también él recibió la influencia del concepto de inconsciente que defendía Schopenhauer. Ahora hablaremos sobre Hermann Lutz. Él hizo una obra llamada Fundamentos de Psicología, donde propuso una visión empirista de la conciencia. Lutz integró esta visión empirista con el concepto sensoriomotor, donde que también decía que los animales poseen alma otorgada por Dios. Hermann von Helmholtz decía que lo único que conocemos con certeza son las ideas o imágenes del mundo exterior obtenidas de la experiencia. Sus teorías apoyaban el materialismo, donde sus estudios fisiológicos de las sensaciones demostraban que la percepción dependía de la materia corporal. La psicopatología estudia los procesos no normales de la mente y conducta humana. La psiquiatría y la neurología, en la edad moderna, donde los enfermos se les maltrataba, existían manicomios públicos y privados. La psiquiatría creada por el Proyecto Ilustrado, en el término psiquiatría fue acuñado por Johann Christian Reil, donde él saludaba con entusiasmo a los enfermos que sufrían terapia moral. Las universidades alemanas abrieron sus puertas a la psiquiatría. En la psiquiatría moderna, Emil Kraepelin había realizado estudios en el laboratorio de Wundt. Su primer diagnóstico fue la demencia precox, que ahora es la esquizofrenia, donde desarrolló un sistema nosológico que revolucionó el tratamiento de los enfermos. Los trastornos menos graves como la neurosis eran tratados por neurólogos. En un principio, ellos pretendían curar a sus pacientes dando duchas frías para que sus nervios sobreexcitados calmen. Pero ahora los neurólogos y psiquiatras ya se dieron cuenta que con tan solo hablar pueden ayudar a sus pacientes. Orientaciones teóricas en psiquiatría y neurología. Los psiquiatras y los neurólogos creían que las causas de los trastornos eran biológicos porque era más frecuente en familias, como la locura, que era causada por problemas en el cerebro, y síndromes menores como la histeria. La psiquiatría romántica era una concepción alternativa a la postura neurocientífica y genética, y las causas estaban en la historia psicológica y en las circunstancias de la vida emocional. En la práctica inculcaban valores morales y religiosos, y se sostenía que la locura era producto de las pasiones que habían escapado del control racional. Freud desarrolló la terapia psicoanalítica. En esta forma se desplazó a la psiquiatría biológica hasta la revolución biológica en 1970. La psicología clínica francesa. Alfred Binet marcó la diferencia entre la psicología francesa y la de los demás países vecinos. La psicología en Francia era complemento de la medicina. En Alemania se centraba en un tipo platónico y en Gran Bretaña comparaban la mente humana con la del animal. En la neurociencia clínica se utilizan experimentos como lesiones en el cerebro provocados por accidentes o enfermedades para entender el funcionamiento cerebral. Binet y otros franceses apostaron el término sujet para sus investigaciones, el cual significa persona en tratamiento u observación. Los psicólogos franceses se dedicaron al hipnotismo como tratamiento de la histeria. Por ello nacieron dos teorías, la escuela de Nancy y la escuela de París. La escuela de Nancy sostenía que el estado hipnótico era una intensificación de tendencias durante el sueño o estado vigilia. La escuela Salpêtrière de l'Hôpital de París sostiene que el estado hipnótico debía ser patológico y su máximo representante es Jean-Martin Charcot.